Osmore, muy bien, ¿ya? Es el río Osmore. Y ese río Osmore se encuentra, pues, ¿en dónde? En Moquegua, ¿ya? En Moquegua. A ver, ¿cuál es el río más contaminado, pero por desechos industriales? El río Por Rímac. dese- Rímac. el río Rímac, muy bien. ¿Cuál es el río? A ver, por ejemplo, ¿cuál es el río que forma el valle arrocero más grande del Perú? Jejetepeque. Tequetepec. Jequetepeque, muy bien, Jequetepeque, ¿no? Excelente, jovencitos. A ver, ¿cuál es el río menos contaminado? La Lechita. La leche. La muy bien, el río La Leche, ¿no? Menos contaminado. A ver, cuál es el río que forma mayor cantidad de centrales hidroeléctricas? Mayor cantidad de centrales Río Rímac. hidroeléctricas, el río Rímac. Muy bien, jovencito, chévere. ¿Cuál es el río más seco? El río más El El seco, río río Ica. el río Ica. Muy bien. ¿Cuál es el río? A ver, ¿cuál es el río más caudaloso, mayor cantidad de agua? Santa. Tumbes. El río Santa. Muy bien. ¿Cuál es el río único navegable? Tumbes. Tumbes. El río Tumbes. Muy bien, excelente. ¿Cuál es el río más largo? ¿Cuál es el río más largo? Tambo. El Camaná. río, el río Tambo, muy bien. ¿Y el segundo río? Colca. Camaná. Camaná. Colcamajes, Camaná, muy bien. ¿Y el tercer río más largo? Santa. El río Santa, Santa. muy bien. El río Santa, excelente, ¿ya? Muy bien. Entonces vamos a entrar ahora a lo que es la cuenca hidrográfica de Amazonas, ¿ya? Cuenca hidrográfica de Amazonas. Ya un poco más profundizado ya vamos a hacer, ¿ya? Vamos a hablar de pongos, vamos a hablar de puertos, por ejemplo, ya vamos a hablar de valles también, ¿ya? Muy bien, entonces vamos acá. La cuenca hidrográfica del Amazonas, jovencito, a ver, pregunto ahí rápidamente. A ver, ¿qué cosa era una cuenca hidrográfica? A ver, ¿alguien se recuerda? ¿Qué cosa es una cuenca hidrográfica? Un conjunto de ríos. Conjunto de Muy ríos. bien, conjunto de ríos, ¿no? Cuenca hidrográfica simplemente es conjunto de ríos, ¿no? Ya hasta ya. Este conjunto de ríos principalmente pues van a ocupar un espacio geográfico, ¿sí o no? Ah, un determinado lugar, por ahí van a recorrer pues, ¿ya? Por ahí se van a desplazar, en otras palabras. Muy bien, eso es una cuenca hidrográfica. Ahora, ¿cómo también se le conoce a la cuenca hidrográfica Amazonas? ¿Con qué otro nombre también se le conoce? A ver. Atlántico. Muy bien, la cuenca hidrográfica del Atlántico. Ahí mismo te lo estoy poniendo, mira. Ya, si no sabías, ahí está, cuenca hidrográfica del Atlántico. Ahora, ¿por qué es cuenca hidrográfica del Atlántico también, profito? Porque principalmente pues va a desembocar en el océano Atlántico. ¿Estamos de acuerdo? En este océano Atlántico, ¿ya? El océano más peligroso, ¿no? Muy bien, ahí va a desembocar, ¿ya? Por eso también se le llama la cuenca hidrográfica Amazonas o cuenca hidrográfica del Atlántico. Ya está. Pasamos acá, mira. Siempre hay que recordar, jovencitos, siempre hay que recordar que en el Perú tenemos cuatro cuencas hidrográficas, pero tres grandes cuencas hidrográficas, así, ¿no? Llamadas cuencas. ¿Ya cuáles son? Amazonas, Pacífico y Titicaca. Pero tenemos una mini cuenca que se llama Madre de Dios, ¿no? La mini cuenca que se llama Madre de Dios, o llamado también el río de la serpiente o el río Amarumayu, jovencito, ¿ya? Esa mini cuenca va a ocupar pues todo lo que es el departamento de Madre de Dios, jovencito, no te olvides, ¿ya? Esa mini cuenca que se llama Madre de Dios va a ocupar pues todo lo que es el departamento Madre de Dios, ¿ya? Muy bien. Entonces ahí tienes la cuenca más grande es la cuenca hidrográfica de Amazonas. Esta es la cuenca más grande, jovencito, ¿ya? Más grande del Perú. Entonces, cuidado que te pregunten, ¿no? En el examen. ¿Cuál es la cuenca más grande del Perú? Ah, la cuenca hidrográfica Amazonas. Pero no hay Amazonas, hay Atlántico. Ah, esto tienes que marcar, pues, jovencito, ¿ya? Muy bien, entonces cuidadito. Y la cuenca más pequeñita es la cuenca del Titicaca, ¿ya? Esta es la más pequeñita, ¿ya? La cuenca más pequeñita. ¿Ya? La cuenca más pequeña, entonces, es la cuenca hidrográfica del Titicaca. Ya está ya. Entonces, eso ya sabes, ¿no, jovencito? Cuidadito con esas cositas. Muy bien, aquí tenemos la mapita del Perú. Y por ahí tenemos, ¿no? De cafecito, mira, como cadenitas, como cadenitas. Eso principalmente son cordilleras. ¿Estamos de acuerdo? Son cordilleras, ¿ya? Vamos acá entonces. Siempre yo les he dicho, ¿no? Cuando un río nace, principalmente tiene su origen o su nacimiento en la cordillera de los Andes. Siempre, siempre
los ríos o las cuencas hidrográficas del Perú nacen pues ¿en dónde? En en las cordilleras, ¿ya? Principalmente en los nevados, ¿ya? Principalmente en los nevados. Muy bien, Praxita, entonces vamos a hacer, mira, así, ya, de esa forma, rápidamente para poder explicar lo que es la cuenca más éxito, voy a hacer esto, ¿ya? Para ver aquí, aquí está, muy bien, vamos para acá, ya está. Muy bien, entonces vamos acá, mira. Voy a dibujar rápidamente la cordillera de los Andes. A ver, voy preguntando ahí, ¿la cordillera de los Andes principalmente es la cordillera más alto o más largo? A ver, vamos con eso. ¿La cordillera más alto o más largo? Más largo. Más largo, Alto. muy bien, ya está, más largo, no alto, ¿ah? Cuidado, van a estar diciendo más alto. ¿Cuál es la cordillera más alta del mundo? ¿Saben sí o no? ¿Cuál Mm, es? Queda en Asia, ¿El en Himalaya? el continente. Ahí está, muy bien, la cordillera de Himalaya, pues, ¿dónde está el monte Everest, pues? El monte Everest, ¿dónde está? En la cordillera de Himalaya, ¿ya? Ahí está el monte Everest, ¿no? Si el monte más alto de la Tierra o la cima más alta de la Tierra es el monte Everest, ¿sí o no? Y el monte Everest tiene que estar pues, en una cordillera más alto del mundo. ¿Y cuál es esa cordillera? Justamente es la cordillera de Himalaya, jovencito, ¿ya? La cordillera Himalaya. Y esa cordillera Himalaya, por ejemplo, vas a encontrar en dónde, en qué continente, en el continente asiático, jovencito, ¿ya? En el continente asiático. Entonces, cuidadito, ¿ah? No te olvides de esas cositas, ¿ya? No te olvides. Entonces, la cordillera más largo es la cordillera de los Andes. Y la cordillera más alto es la cordillera de Himalaya, ¿ya? La cordillera Himalaya. Muy bien, aquí estamos haciendo la cordillera de los Andes peruanos. Ahí lo estoy dibujando, ¿ya? La cordillera de los Andes peruanos. Es importante saber esto, ¿ah? De la cordillera de los Andes peruanos. A ver, ¿en cuántos sectores se divide la cordillera de los Andes peruanos? ¿En En cuántos tres. sectores? Tres Tres. sectores. Muy bien. No, eso siempre tiene que estar repasando, pues, jovencitos. Ya tres sectores. El sector norte, ¿en cuántas cadenas se divide? Tres. En Tres. tres cadenas. Muy bien. ¿Cuáles son esas cadenas? A ver, ¿cómo se llaman esas cadenas? ¿Cómo se llaman esas cadenas? Nada, no se recuerdan. Occidental y oriental. Occidental, oriental y central. Muy bien, ¿ya? Occidental, oriental y central. Muy bien. Ahí ya lo hemos dibujado la cordillera de los Andes. Ya no les voy a explicar eso, pues, ¿no? Ahí tenemos lo que es la cordillera de los Andes peruanos. Y la cordillera de los Andes peruanos, jovencitos, se divide en tres sectores, ¿ya? Sector norte, centro y sur. ¿Ya? Aquí tenemos dos nudos principales, dos nudos importantísimos, que es el nudo de Pasco y el de abajo es el nudo de Vilcanota, jovencito. Estos nudos son muy importantes ¿para qué? Para poder aprender, por ejemplo, la cuenca hidrográfica de Amazonas. De estos dos nudos tienes que recordarte cuando hablamos de la cuenca hidrográfica de Amazonas, jovencito. ¿Por qué? Porque principalmente, pues, todos los ríos de la cuenca hidrográfica los principales ríos, así te voy a decir, los principales ríos de la cuenca hidrográfica de Amazonas van a tener pues su origen en estos dos nudos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué cosa es un nudo, profito? ¿Qué es un nudo? Me dices, un nudo simplemente es la unión, aproximación de cordilleras. ¿Estamos de acuerdo? Unión, aproximación de cordilleras. ¿Te das cuenta en esta? Aquí hay una unión, ¿sí o no? Unión de esas cadenas, mira, se están juntando en una partecita, ¿no? Ese es penudo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos en el Perú dos nudos principales, que es el nudo de Pasco y el nudo de Vilcanota. ¿Ya, jovencito? No te olvides. Entonces, si te preguntan en el examen, desde el nudo de Pasco hasta el nudo de Vilcanota es el sector central, jovencito. Desde el nudo de Pasco hasta frontera con Ecuador es el sector norte. Si te preguntan desde el nudo de Vilcanota hasta Bolivia, ese es el sector sur, jovencito. Ahora, ¿cuál de estos sectores tiene solamente dos cadenas? El sector sur. ¿Estamos de acuerdo? El sector sur. O llamado también conocido como meridional. ¿Estamos de acuerdo? Meridional o llamado también austral. Ya está. Vamos acá, mira. Lo que nos interesa ahorita es hablar de ríos. Ya está ya. Entonces, habíamos dicho que los ríos nacen principalmente o siempre van a tener su origen en la cordillera de los Andes peruanos. Pero principalmente ¿en dónde? En los nevados. Y los nevados son parte de las cordilleras.
cordilleras. ¿Estamos de acuerdo? Tienen su origen en los nevados. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos acá, mira. Rápidamente, vamos a ir acá. ¿Bien? Jovencito, atento, atento, jovencito. Mira, va para acá. Este de color amarillito lo estoy poniendo, ¿ya? Un poco gruesito lo va a hacer así. Un poco grueso lo va a hacer, ¿ya? Ya está. Ese de color amarillito que estoy trazando, mira, ese es el río Apurímac. Este río Apurímac simplemente lo que va a hacer es, mira, atravesar esa cadena. Mira, ¿te das cuenta? Rompe esa cadena central. Ah, profito, al romper esa cadena central, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar, jovencito, es que simplemente al romper va a formar, pues, ¿qué cosa? Un pongo, jovencito, ¿ya? Mira, este río Apurímac, que es de color amarillito que estoy poniendo ahí, este río Apurímac simplemente va a romper esta, es decir, atraviesa esa cadena central. Si atraviesa esa cadena central, profito, ¿qué es lo que va a formar? Lo que va a formar es un pongo. ¿Y qué cosa es pongo? Vamos con eso. ¿Qué es pongo? Pongo simplemente viene de quechua, proviene de quechua, jovencito, ¿ya? Punco, ya hasta allá. Entonces, ¿qué cosa significa punco, pe? Punco significa puerta, jovencito, ¿ya? Puerta. Ahora, esta puerta, ¿para qué sirve, jovencito? La puerta de tu cuarto, ¿para qué sirve? A ver, para, profito, para entrar y para salir, y pues, luego cierro mi cuarto también, Para profito. cerrar Ah, y ya, abrir. ya está listo. Igualito aquí también, igualito. El pongo, ¿para qué sirve? Para poder entrar y salir. Ah, es decir, profito, en la selva mayormente vamos a encontrar los pongos, ¿ya? Entonces, en la selva, selva alta y la selva baja, ¿cómo se comunican, profito? Es decir, la población de la selva, las ciudades de la selva, ¿cómo se comunican? Mediante los ríos. Por allá no vas a encontrar, es un poco difícil, pues, ¿qué cosa? Las carreteras, construcción de carreteras. Entonces, es más fácil comunicarse mediante qué? Mediante los ríos, mediante las lanchitas, ¿no? Más rápido es, ¿ya? Entonces, para eso sirven los pongos, jovencito, ¿ya? Es una comunicación entre la selva alta y la selva baja, ¿ya? Entonces, en la cuenca hidrográfica, recuérdate, jovencito, ¿ah? Te va a decir en el examen de admisión, mira, te preguntan así, ¿en qué cuenca hidrográfica del Perú encontramos pongos, te dice? O que los ríos originan pongos, te dice así. Y tú, la cuenca hidrográfica del Pacífico será. Sí, debe ser Pacífico. Plum, te lo has marcado Pacífico. Te lo has fallado, pues, jovencito. ¿Te das cuenta? Te has fallado. Entonces, ya te estoy diciendo ya. En la cuenca hidrográfica de Amazonas vas a encontrar pongos. En la cuenca hidrográfica del Pacífico, ¿qué encontramos? Cañones. Encontramos cañones. Es decir, todos los ríos de la cuenca hidrográfica del Pacífico van a formar cañones, más no pongos. ¿Estamos de acuerdo? Más no pongos. ¿Quiénes forman pongos? Los ríos de la cuenca hidrográfica de Amazonas. ¿Ya? Muy bien, cuidadito con esto. Muy bien, aquí tenemos un pongo enosis. ¿Cómo se va a llamar ese pongo, profito? Pongo de Apurímac, el mismo nombre. Mira, este río Apurímac se va a llamar también pongo de Apurímac. Ya está, el mismo nombre. Vamos por el otro ladito. Vamos a tener otro río. A ver, con otro colorcito te lo voy a poner, ¿ya? Con este color celestito, ya está. Mira, este río se llama el río Mantaro, ¿ya? El río Mantaro. Ya está. Habrán escuchado alguna vez el río Mantaro, ¿no? Esta canción también hay todavía del río Mantaro, ¿se recuerdan? Ya está. Tal vez por ahí han escuchado a alguien, ¿no? Ya, entonces, este río Mantaro, ¿qué está haciendo? También rompe esta cadena central, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Rompe, atraviesa esa cadena. Profito, por lo tanto, si atraviesa esa cadena, ¿qué forma? Pongo, profito, ya está, ya. Entonces, ¿cómo se llama ese pongo, profito? Pongo de Mantaro. ¿Estamos de acuerdo? Pongo de Apurímac, pongo de Mantaro. Ya tendríamos dos, ¿no? Ya está, ya, profito, ya tendríamos dos. Muy bien. Y justo se va a juntar, mira, con este río. Se juntan con el río Apurímac más el río Mantaro. Hoy, al juntarse el río Mantaro más el río Apurímac, ¿qué río nace? Ah, profito, río N, jovencito. Nace otro río. ¿Cómo se llama ese río, profito? Río N. ¿Ya? Muy bien, por ahí sí te voy a poner así. Ya está. Nace río N, ¿ya? Ahí está río N. De color verdecito te lo he puesto. Ya está. Río N. Muy bien. Pregunto aquí, a ver, antes de continuar, a ver, jovencitos, a ver, atentos, jovencitos, atentos. Muy bien. Vamos a preguntar, a ver. Cuando dos ríos se juntan, ¿a eso cómo se le llamaba? A ver, cuando dos ríos se juntan, confluyen, ¿cómo Pongo, se llama? pongo, pongo. ¿Pongo? No. Sí. ¿Cómo se llama la unión de dos ríos? Intersección. Confluencia. Confluencia. Ahorita acabo de decir yo mismo, ¿no? Confluencia, jovencito. Cuando hay
la unión de dos ríos, es decir, dos ríos se van a juntar, a eso se le llama confluencia. Vamos ahí a ver, cuando un río entra para formar un río principal, ¿a eso cómo se le llama? ¿Afluente o efluente? A ver, cuando un ¿Afluente? río, afluente, jovencitos, ya, cuidado, mira, ya se están olvidando, ¿se dan cuenta? Entonces se le conoce como afluente. Cuando un río entra para formar un río principal, a eso se le conoce afluente. Y cuando saca agua, es decir, cuando sale de ese río principal, ¿a eso cómo se le llama? Efluente. ¿Estamos de acuerdo? Efluente. Entonces, aquí en la cuenca hidrográfica de Amazonas, lo que se utiliza más jovencito, es, ¿qué cosa? Profito, se utiliza más la confluencia. ¿Estamos de acuerdo? Se utiliza más unión. Todo aquí es unión, jovencito. En la cuenca hidrográfica de Amazonas, todo es unión. Ah, ya, profito, dos ríos se unen, nace otro río. Esos dos ríos se van a juntar, nace otro río. Así, ¿ya? De esa forma vamos a trabajar. Vamos acá, mira. Ya tenemos dos ríos. El río Apurímac más el río Mantaro. Se juntan. ¿Qué río nace? El río N. Ahora, este río N, de otro colorcito, lo voy a poner, mira, jovencito, lo voy a poner de color, a ver, este colorcito, mira. Se va a juntar con este río. ¿Te das cuenta? Se junta con este río. Ya. Al juntarse con este río, profito, ¿qué está haciendo? Hay confluencia, ¿sí o no? Hay confluencia. Entonces, al haber confluencia, van a nacer pues otro río, ¿sí o no? Claro, profito, nace otro río. Ahí está, vamos a poner otro río de color celestito, mira. Ya está. Ahí tienes otro río. ¿Te das cuenta? Ya está. Ahora, este río, mira, de color celestito que estoy poniendo, ese río simplemente se va a llamar el río Tambo. ¿Ya, jovencito? Se va a llamar el río Tambo. Este río Tambo, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Está atravesando o no la cadena oriental? ¿Está rompiendo la cadena oriental o no? A ver, ¿está rompiendo o no? Sí. Ya, entonces, ¿qué cosa hay? Al romper, ¿qué cosa hay? Hemos dicho, ¿qué cosa va a originar? Una puerta. Una puerta, muy bien. Un pongo, ¿sí o no? Ya está ya. ¿Y cómo se va a llamar ese pongo, profito? Se va a llamar el pongo de Tambo. ¿Estamos de acuerdo? Pongo de Tambo. Ah, profito, así de fácil nomás es. Sí, así de fácil nomás, ¿ya? Muy bien. Del mismo nombre hasta allá. Del mismo nombre. Mira, aquí arriba se llamaba Apurímac. Ah, el pongo de Apurímac. Aquí se llamaba el río Mantaro. Ah, el pongo de Mantaro. Aquí se llama el río Tambo. Ah, profito, el pongo de Tambo. Ahora, de este color rojito que estoy poniendo ahí, de color rojito, ¿eso también está rompiendo la cadena oriental o no? Sí, profito. Por lo tanto, ¿qué va a formar? Un pongo. Ah, entonces, ¿cómo se llama ese pongo, profito? El pongo de Mainique. ¿Estamos de acuerdo? El pongo de Mainique. ¿Ah? Mira, cuidadito con esos pongos, ¿ah? Porque te vienen el examen. ¿Ya? De acá ya cambian los nombrecitos, ¿ya? Ese pongo de Mainique, por ejemplo, es importantísimo, ¿ya? Muy bien. Profito, entonces, ¿cómo se llama ese río, pues, de rojito, profito, lo que estás haciendo? El río Urubamba. ¿Estamos de acuerdo? El río Urubamba. Entonces, este río Urubamba va a confluir ¿con quién? ¿Con quién se va a juntar? Con el río Tambo. Al juntarse con el río Tambo y el río Urubamba, nace otro río. Profito, ¿qué río nace? El río más largo del Perú. ¿Y cómo se llama el río más largo del Perú? Ucayali. Muy bien, felicitaciones, señorita. Muy bien, excelente. Así tiene que estar, ¿ya? El río más largo del Perú, el río Ucayali, ¿ya? El río Ucayali. Muy bien, este río Ucayali, ¿qué es lo que está haciendo? Mira, se dirige hacia el norte, ¿sí o no? Ah, profito, sí, yo lo estoy viendo ahí, que se está yéndose al norte, ya está, se está desplazándose al norte. Muy bien, pero por ahí ha roto una cadenita, ¿sí o no? Esa cadenita, profito, esa cadenita, esa cordillerita que está pasando del nudo de Pasco hacia el otro lado, es decir, al lado oriental. Profito, ¿cómo se llama esa cadena? Esa cadena se le llama la cadena ultra oriental. ¿Estamos de acuerdo? Esta cadena se le conoce como la cadena ultra oriental. Entonces, esa cadena ultra oriental, ¿quién lo va a romper? El río Ucayali. Por lo tanto, al romper el río Ucayali, ¿qué va a formar? Profito, va a formar un pongo. ¿Y cómo se va a llamar ese pongo? El pongo de Orellana, jovencito. ¿El pongo de qué? El pongo de Orellana. Mira, recuérdate, jovencito, el río Ucayali forma un pongo. ¿Cómo se llama ese pongo? El pongo de Orellana, ¿ya? El pongo de Orellana, ya está. Muy bien, lo dejamos ahí nomás. Al otro sector nos vamos, al sector norte, mira.
el sector centro hemos trabajado todos los ríos. Los principales ríos que tú tenías que saber, ahí están. El río Apurímac más el río Mantaro. Nace el río N. El río N más el río Perené nace el río Tambo. Tambo, Urubamba, nace el río Ucayali. Hasta ahí lo dejamos, jovencito. Vamos. Ahora, por el otro lado, nos vamos al sector norte, ¿ya? Al sector norte, ya está. Nos dirigimos ahí. Y ahí vamos a tener un río importantísimo, que es el segundo río más largo del Perú, jovencito. Recuérdate, mira, el segundo río más largo del Perú. ¿Cómo se llama? Marañón. El río Marañón, ¿ya? El río Marañón. Este río Marañón, mira, alcanza ¿a quién? Al río Ucayali. ¿Te das cuenta? Lo alcanza al río Ucayali. Es decir, con el río Ucayali se van a juntar. Y al juntarse, ¿quién crees que nace? A ver. Amazonas. Habla. Amazonas. Ahí está, Amazonas. Ah, profito, mira, el primer río más largo del Perú con el segundo río más largo del Perú se juntan y nace el río más largo del mundo, jovencito, ¿ya? El río más largo del mundo. ¿Y cómo se llama ese río más largo del mundo? El río Amazonas, ¿ya? Este río Amazonas, ¿dónde se va a ir? ¿A qué océano? Habla. ¿A qué océano? Atlántico. Al océano Atlántico. Muy bien, causitas. Excelente, excelente. ¿Ya? Al océano Atlántico. Ya está. Muy bien, ¿te das cuenta? Esos son los ríos principales. Ahora, este río, Marañón, jovencito, el segundo río más largo del Perú, tiene su principal afluente. ¿Y afluente qué cosa era? ¿Qué cosa era afluente? Ah, profito, es el río que va a entrar, pues. Ah, por lo tanto, va a tener un río, profito, que va a entrar, sí. ¿Cómo se va a llamar, profito? Ah, se va a llamar el río Huallaga, ¿ya? El río Huallaga. Ahí está, mira, de color verdecito te lo estoy poniendo ahí. ¿Ya? Muy bien. Profito, no me has dicho, mira, ¿te has olvidado, profito? Que este río Marañón, el segundo río más largo, rompe dos cadenas, profito, la cadena central y la cadena oriental. Por lo tanto, profito, estaría formando dos pongos. Ah, claro que sí. Está formando dos pongos, ¿sí o no? Claro. Profito, ¿cómo se llaman los pongos? El pongo de Rentema y el pongo de Manseriche, jovencito, ¿ya? Rentema y Manseriche. Ya está ya. Mira, jovencito. En el examen te viene así. El río Marañón, que es el río, segundo río más largo del Perú, ¿ya? Que pertenece a la cuenca hidrográfica de Amazonas, te va a decir así. Este río, principalmente, pues, en su recorrido, va a formar dos pongos, te dice. ¿Cuáles son esos pongos? Ya está, ya. Entonces, con facilidad tú vas a poder responder, ¿sí o no? Como tú lo sabes, ya te lo estoy enseñando, te lo estoy diciendo, entonces simplemente vas a decir el pongo de Rentema y el pongo de Manzanillo. Ya está. Te lo has ganado tus puntitos, ¿eh? ¿Te das cuenta? Así de fácil nomás te has ganado tus puntitos. ¿Te das cuenta? Tal vez con eso ya está justamente asegurabas tu ingreso, ¿sí o no? Claro, así es, jovencito, ¿ya? Muy bien. Ahora, profito, aquí, el río Huallaga, profito, el río Huallaga, que es su principal afluente, el río Marañón, profito, también está cortando la cadena oriental, ese río verdecito, de color verdecito. También está rompiendo, profito. ¿Qué pongo va a formar, profito, entonces? ¿Qué pongo? El pongo de Aguirre. Ya está. Agárrate nomás, jovencito. Aguirre. Ya está. Muy bien. Entonces, ¿cuántos pongos tenemos hasta ahorita? A ver, ¿cuántos pongos tenemos, jovencito? 3. Nada, se han perdido, mira, 5. 3. ¿Cuántos pongos 4, tenemos? 5, 6. ¿6? No, hay más. 9. 8. 8. Ya está. Mira, vamos ahí. El río Apurímac forma un pongo, ya está aquí, de amarillito, iniciamos con eso. El Mantaro forma un pongo, ya serían 2 pongos. El río Tambo forma otro pongo, ya serían 3 pongos. El río Urubamba forma otro pongo, ya serían 4. El río Ucayali forma otro pongo, ya serían 5. El río Marañón forma 2 pongos, ¿cuántos serían? 5, 6, 7. Y el río Huallaga forma otro pongo, ¿cuántos serían? 9, 8 pongos, ¿no? Ya está. ¿Das cuenta? Así de sencillo, jovencito, ¿ya? Así de sencillo. Entonces, la pregunta es lo siguiente. Tienen que saber, pues, los pongos. A ver, a ver, ustedes mismos, rapidito nomás. El pongo de Orellana, ¿qué río lo forma el pongo de Orellana? A ver. Ucayali. Ucayali, muy bien. El pongo de, por ejemplo, Aguirre. Huallaga. El río Huallaga, muy bien. A ver, el pongo de Rentema y Manseriche. Manceviche.
Río Marañón. A ver, Marañón. Río Marañón, muy bien, Ah, Río sí. Marañón. Ahora, el pongo de Mainique. Fácil. Mainique, ¿qué Río río Urubamba. son? Urubamba. Río Urubamba, muy bien. Río Urubamba, pues jovencito, ¿ya? Río Urubamba. Entonces, y los demás ya es fácil, ¿no? Apurímac, Apurímac. Mantaro, Mantaro. Tambo, Tambo, el mismo, pues, ¿ya te das cuenta? Así de sencillo nomás, ¿ya? Muy bien. Entonces, lo que está cambiando de nombre, eso nomás tienes que aprender, pues, ¿no? Jovencito, ¿ya? Muy bien, jovencito. Esos son. A ver, ¿qué cosa eran los pongos? Vamos con eso. A ver, ¿qué cosa eran los pongos? Puertas. Puertas, muy bien, ¿ya? ¿Y para qué sirven estas puertas? ¿Para qué sirven? Para caminar. Entrar y salir. Ahí está, para entrar y salir, pues. Justamente para eso sirve, ¿sí o no? Para entrar y salir. Pero ¿de dónde a dónde vas a entrar, pues? Ah, profito, de la selva alta a la selva baja. De la selva baja a la selva alta. Para eso te sirve, ¿ya, jovencito? Muy bien, no lo olvides entonces. ¿Ya? Ahora yo te pregunto, entonces, hasta aquí, ¿lo podemos hacer, sí o no? A ver, ¿dónde tiene su origen los ríos de la cuenca hidrográfica de Amazonas? ¿Dónde tienen su origen los ríos? Ahí está, muy bien. En el nudo de Pasco y Vilcanota. Ahí justamente, probito. Ahí nomás tienen. ¿Ya? En el nudo de Pasco y Vilcanota, ahí tiene su origen la cuenca hidrográfica de Amazonas, o llamado también Atlántico, jovencito. ¿Ya? Llamado también Atlántico. Muy bien. A ver, vamos acá. El río Apurímac más el río Mantaro se juntan. ¿Qué río nace? Vamos con eso. ¿Qué río nace? N. N, muy bien, mira, ¿no? Ucayali, cuidado, está hablando. Apurímac, Mantaro, se juntan, Firmes, nace el firmes. río N. N, hasta allá, ¿ya? El río N. Después, el río N con el río Perené, ¿qué río nace? Tambo. Tambo, muy bien. Tambo, Urubamba, ¿qué río nace? Ucayali, Marañón, ¿qué río nace? Amazonas, lo contrario, vamos, jovencito, lo contrario. El río Amazonas se forma de la confluencia de dos ríos. ¿Cuáles son? Muy bien, Marañón y Ucayali. El río Ucayali se forma de la confluencia de dos ríos. ¿Cuáles son? Tambo y Urubamba. Muy bien. El río Tambo se forma de la confluencia de dos ríos. ¿Cuáles son? N y Perenne. ahí está. N y Perené, jovencito. Cuidado, N Perené. Ya está. Profito, el río N se forma de la confluencia de dos ríos. ¿Cuáles son? Y cito nomás te viene en el examen de admisión, jovencito. Ya, ahorita ya te lo has aprendido. Ya está. Mañana, si mañana hay examen, te lo haces linda, ¿sí? Claro, te haces linda, ¿no? Si te viene, por ejemplo, cuenca hidrográfica de Amazonas, te lo haces. ¿Ah? Te lo haces. Entonces, cuidadito, jovencito, ¿está? Cuidadito, ¿ya? Ya está, ya. Entonces, cito nomás te viene. Confluencias nomás te pregunta. Ahora, mira, última pregunta del examen de admisión que fue de la cuenca hidrográfica de Amazonas, lo que te vino es esto. Río fronterizo entre Perú y Colombia, te han dicho. ¿Qué río es? Perú y Colombia. Putumayo. El río Putumayo. ¿Te lo hacías o no? Ya está, te lo hacías, ¿ya ves? El río fronterizo entre Perú y Colombia es el río Putumayo. Ahora, otra pregunta vino de la cuenca hidrográfica de Amazonas, lo siguiente. El río Apurímac más el río Mantaro se juntan. ¿Qué río forman? Así. ¿Qué río es? N. Esa es tu respuesta. ¿Te das cuenta? Tan sencillo. Así nomás, jovencito. Así de sencillo te viene en el examen de admisión. ¿Y qué haces tú? No sé, pues, me está dando flojera. Entro o no entro a clases. Creo que no, me salgo nomás. Así están, ¿sí o no? ¿Ya? Ya está, cuidadito con esa, cuidadito, jovencitos, ¿ya? Porque ahí me están llamando a los padres de familia y me están diciendo, profesor, necesito las asistencias de mi hija, a ver, ¿qué día está asistiendo? Porque a mí me ha dicho que ya no hay clases, así han dicho. ¿Cómo es posible, no? Ya no hay clases. Me han hecho. Pues ya han suspendido, han dicho, ¿no? Ya está, cuidado con esas cositas, jovencitos, no sé, ya no son niños, pero jovencitos, ¿no? Ya no son niños, ya no son de primaria, pero jovencitos. Vamos ahí, ya está, ya sabemos eso, Ahora pasamos acá, ya, las características, rapidito nomás, ya, las características que tenemos que saber de todos los ríos de la cuenca hidrográfica de Amazonas. Vamos ahí, a ver, ¿qué tipo de cuenca es, jovencito? A ver, ¿qué tipo de cuenca? Exorreica, ¿sí o no? Ahí mismo lo dice, ¿no? Exorreica, ¿te das cuenta?
tipo de cuenca exorreica. Ahora, la cosa es, ¿por qué exorreica, no? ¿Por qué eso tienes que saber? ¿Por qué es exorreica? Ah, profito, porque simplemente va a desembocar, pues, en un océano. ¿Y Yo tengo cómo una se clase llama el océano? El océano Atlántico, jovencito, ¿ya? El océano Atlántico, ya está, ya. Por eso es que se llama exorreica. Por eso la raíz exo, ¿ya? Es exo. ¿Qué cosa quiere decir exo? Fuera. ¿Estamos de acuerdo? Fuera. Es decir, fuera del continente. Es decir, del continente hacia la parte oceánica. De la parte continental a la parte oceánica, jovencito. Por lo tanto, también puedes llamarlo tú como qué, como una cuenca abierta, jovencito, ¿ya? Totalmente abierta. ¿Estamos de acuerdo? Una cuenca llamada también abierta. Pero si aquí yo te lo pondría, ya no exo, te lo pondría endorreica. En ese caso, ¿sería abierta también o cerrada? Cerrada. Cerrada, pues, jovencito, ¿ya? Cerrada ya también sería, ¿ya? Entonces, eso tienes que aprender. El tipo de cuenca que tiene la cuenca hidrográfica Amazonas es exorreica. Exorreica, ¿qué quiere decir? Que va a salir hacia el mar. Por lo tanto, va a desembocar en un océano, que se llama el Océano Atlántico. Por lo tanto, también lo vamos a llamar como una cuenca abierta. Si no hay exorreica en tu examen, búscalo, pues, una cuenca abierta de estar ahí, por ahí, ¿no? En las alternativas. ¿Ya está? Ese es solucionado la preguntita, ¿no? Muy bien. Origen. Con respecto al origen, ya saben, en los dos nudos, que son los nudos más importantes del Perú. El nudo de Pasco y el nudo de Vilcanote. ¿Ya? Esos son los nudos más importantes. Ahí van a nacer los ríos de la cuenca hidrográfica de Amazonas. ¿Ya? La cuenca hidrográfica Amazonas. Desplazamiento. Vamos con el desplazamiento. A ver, ¿qué tipo de desplazamiento? Longitudinal. Longitudinal. Ahora, tú mismo, jovencito, a ver, tú mismo, respóndeme. ¿Qué cosa es longitudinal? A ver, ¿qué es longitudinal? Ahí está. Cuando un río se dirige, ¿de dónde a dónde? Repito, un río se dirige de sur, ya está, de sur a norte, ¿sí o no? Ya está. En ese caso, esto es del río Ucayali, ¿sí o no? Del río Ucayali. El río Ucayali, cuando se junta, ¿con quién? Por ejemplo, el río Tambo más el río Urubamba se juntan. Luego nace el río Ucayali. Y este río Ucayali, del sur hacia el norte se va, ¿sí o no? Para encontrarse con el río Marañón, ¿sí o no? Entonces ahí está, pues, cumpliendo este desplazamiento longitudinal, jovencito, ¿ya? Ahí se está cumpliéndose este desplazamiento que es longitudinal, ¿ya? Después de sur a norte, mejor dicho, de sur a norte, ¿hacia dónde se va a ir? ¿Hacia el oeste o hacia el este? Este. Hacia el este, muy bien, jovencitos, hacia el este, ¿no? Muy bien, excelente, ustedes están chuchón, parecen querosene ya, ustedes, ¿no? Ya está, parecen ustedes fósil, ¿ya? Fósil, ya está ya. Muy bien. ¿De qué era ustedes son? A ver, de la era de los dinosaurios parece son, ¿ya, no? Muy bien. Vamos acá, el régimen. ¿Qué cosa es régimen? A ver, vamos, ¿qué cosa es régimen? Oye, yo les estoy diciendo dinosaurios si ustedes ya no pueden eso. La variación de... Ahí está. Régimen simplemente es la variación de la cantidad de agua. Por lo tanto, ¿qué cosa es un régimen regular? Regular es cuando no hay variación de la cantidad de agua. Es decir, en temporadas no vamos a encontrar, por ejemplo, ¿no? Acá, mira, por el sur, por la sierra, pues bastante variación, ¿sí o no? Por la costa, ¿va a haber variación también o no por la costa? Sí. Claro que sí. ¿Ya? La única parte en donde no va a haber variación, mucha variación, que digamos así, no va a haber mucha variación, es en la cuenca hidrográfica de Amazonas. Porque estos ríos de la cuenca hidrográfica Amazonas son navegables, causita. ¿Ya? ¿Ya? Churucutito, son navegables. ¿Ya? Entonces no te olvides. Si son navegables, profito automáticamente son pues de régimen regular. Es que no vamos a presenciar pues la variación de la cantidad de agua. ¿Ya? No vamos a ver. ¿Ya? Es decir, un río en la cuenca hidrográfica Amazonas, ¿se puede secar, profito, el río Ucayali, por ejemplo? No, no, ¿ya? El río Ucayali es el río más largo, por lo tanto es un río principal, ¿ya? Que lleva mayor cantidad de caudal también, jovencito, ¿ya? Ya está. Ya, cuidadito con eso. Vamos ahí, longitud, ya está. Vamos con longitud. Longitud es la distancia, ¿ya? La distancia del recorrido, de dónde a dónde va a recorrer. Entonces, yo te pregunto, los ríos de la cuenca hidrográfica de Amazonas, hoy,
¿Su recorrido es grandes distancias o cortas distancias? Grandes distancias. Grande. Grandes distancias, ¿sí o no? Van a recorrer pues, grandes distancias. Como por ejemplo el río Ucayali, que es el río más largo, ¿no? 1.771 kilómetros. 1.668 kilómetros el río Marañón. ¿Te das cuenta? Entonces son ríos larguísimos, ¿ya? Son ríos larguísimos. A comparación de nuestro Titicaca, ¿no? Que es el río Ramis. El río Ramis, totalmente corta, ¿no? 320 kilómetros de recorrido. Compara, a ver, 320 con 1.771 kilómetros. Chiquito queda, ¿sí o no? Claro, profito, chiquito, chipi, ¿no? Queda, ya está ya. Entonces, cuidadito con esas cositas, joven, ¿ya? Cuidadito. Muy bien, a ver, características, hasta ahí yo les pregunto. Vamos ahí. Su origen, jovencitos, ¿dónde está su origen? Nudo de Vilcanota. Ya está, muy bien. El nudo de Pascua y el nudo de Vilcanota. Excelente, muchachón. ¿Ya? Excelente. Pasamos ahí. ¿Qué tipo de régimen tienen? ¿Qué tipo de régimen tienen sus ríos? Regular. ¿Qué cosa es regular? Cuando se mantiene. Son navegables. Cuando se Cuando se mantienen, mantiene. muy bien. Ya está. Se mantiene la cantidad de agua. Ya está. Ahora, navegabilidad. ¿Son navegables o no son navegables? Son navegables, muy bien, excelente, son navegables. ¿Qué tipo de desplazamiento tienen? Longitudinal. Longitudinal. ¿Qué quiere decir longitudinal? De sur a norte. Ah, que su dirección es de sur a norte y de norte al este, ¿sí o no? Claro, profesor, excelente, muy bien, ya está, chévere. A ver, vamos con desembocadura. ¿Qué tipo de desembocadura tienen? Estuario. Estuario, muy bien, porque todas las cuencas del Perú tienen estuario, ¿ah? Jovencitos. A excepción de la cuenca hidrográfica del Pacífico, hay un río, ¿sí o no? Que se llama el río. ¿Qué río es? ¿Qué río tiene una desembocadura delta, jovencito? El río Tumbes, jovencitos, ¿ya? El río Tumbes, no se olviden de eso, ¿ya? El río Tumbes. Muy bien, ya, excelente. A ver, hoy vamos ahí. A ver, otra preguntita. A ver, ¿son ríos largos o son ríos cortitos? Largos. Ah, son ríos larguísimos, ¿no? Ya está. ¿Estos ríos de la cuenca hidrográfica Amazonas forman pongos o forman cañones? Hongos. Hongos. Pongos, muy bien, forman pongos, excelente, ya está, ya. Chévere, vamos acá. Entonces, entramos a los ríos, ¿ya? Entramos acá. Los ríos, vamos a poner sus características, vamos a poner los valles, vamos a poner puertos, todo, ¿ya? Jovencitos. Muy bien, vamos acá entonces. Estos tres nevaditos son importantísimos, jovencitos, ¿ah? Los que están haciendo cuaderno, ya está bonito, lo tienen que dibujar, ¿ya? ¿Ya? Muy bien. Ya, ahí están los nevaditos. Ya está, ahí están los nevaditos. ¿Ya? Muy bien, principalmente estos nevaditos va a ser pues, ¿para quién? Principalmente para el río Amazonas, jovencito, ¿ya? Para el río Amazonas. Por ejemplo, te van a preguntar, ¿no? ¿Dónde tiene su origen remoto? Te dicen así, su origen remoto, o sea, su origen más alejado del río Amazonas. ¿Dónde es? ¿En la confluencia del río Marañón y el río Ucayali? No, en los nevados. ¿En qué nevado, profito, nace el río Amazonas? Es el río más largo del mundo. Ah, en el nevado de Mismi, en el nevado de Choquecorao, en el nevado de Quihuicha, en la cordillera de Chila, en la provincia de Caylloma, en el departamento de Arequipa. Ahí está su origen, Cauquita, ¿ya? Ahí está su origen remoto de este río más largo del mundo. No solamente es más largo del mundo, es el río más caudaloso del mundo, es el río más ancho del mundo, es el río más profundo del mundo, es el río con mayor cantidad de pescaditos, es el río con mayor cantidad de, ¿qué más? Etcétera, etcétera, ¿ya? Muy bien. Es el río también con mayor cantidad de piedritas. Una cargada no tiene. Ya, vamos acá, mira. A ver, vamos a poner nevaditos, ya, vamos a poner cordillera. Muy bien, perfecto. Cordillera. Cordillera. ¿Qué cordillera era, jovencito? A ver. ¿Qué cordillera era? Chile.
La cordillera Chila, pues tienen que estar atentos, pues, jovencitos, ¿ya? Cordillera Chila. Muy bien. ¿Ya? Cordillera Chila. ¿Qué más? A ver, departamento. ¿En qué departamento está esta cordillera Chila? Arequipa. De Arequipa. Arequipa. Muy bien, excelente. Arequipa. ¿Qué provincia? ¿Qué provincia? A ver, provincia. Provincia Caylloma. Muy bien, provincia Caylloma, ¿no? Ya está. Aquí te lo voy a poner. ¿No? Provincia. ¿Ya? Caylloma. ¿Ya? Caylloma. Ahí tiene su origen, pues, río Amazonas, ¿ya? Su origen remoto del río Amazonas está en la provincia de Caylloma. Y esta provincia de Caylloma pertenece pues, al departamento de Arequipa, ¿no? Y principalmente va a estar pues en la cordillera, ¿no? ¿Y cómo se va a llamar esa cordillera? La cordillera Chila. Y justamente esa cordillera Chila, mira, vamos a retroceder ya para mostrarte. Aquí, mira. ¿En qué parte está, Profito? A ver, la cordillera Chila, Profito. Eso yo quiero saber. ¿En qué parte justamente está? Axito, mira. Justo es el nudo de Vilcanota, por ahícito, ya hasta donde nace ese río Apurímac, ahícito está la cordillera Chila, ¿ya? ¿Te das cuenta? Ese es el amarillito que te lo estoy poniendo, ahí, ¿ya? Ahí justamente, aquí, Arequipa, ahí está, jovencito, ¿ya? Ahí está la cordillera Chila, ¿te das cuenta? Entonces, mira, hasta ahí tienes que saber, por ejemplo, aquí el río Amazonas, o sea, tienes que venir por el río Ucayali, después el río Tambo, después tienes que pasar al río N, después al río, recién llegas, ¿no? Al río Apurímac, ¿te das cuenta? Ah, y todavía va a haber varios riachuelos allá, no solamente es río Apurímac, porque estamos poniendo como río principal al río Apurímac, ¿ya? Porque va a haber ahí riachuelos, varios riachuelos también, ¿ya? Muy bien, no es que al toque se va a juntar por un río, ¿no? No es así, ¿ya? Muy bien. Ya está. Vamos entonces ahí. Vamos a poner los nevaditos, jovencito, ¿ya? Cosita, vamos a poner los nevaditos, ¿ya? Nevaditos. Cauchita. Claro, pues. Nevadito. ¿Qué nevadito es? El nevado de... Chila. ¿Qué nevado hemos dicho? Chococao. Ahí está, muy bien. El nevado de Choquecorao, ya está. Choque Choque Corao. Corao. Ya está. El del medio. El del medio es Mismi. más importante, ¿ah? El nevado de Mismi. ¿Ya? Mismi. Ese es el más importante, el nevado de Mismi, ¿ya? Esto te ha venido ya en el examen de admisión. El origen, por ejemplo, te han preguntado así, ¿dónde nace o en qué nevado nace el río Apurímac? Les ha dicho así, en el nevado de Mismi, ahí, ¿ya? Muy bien. Ahora, por ejemplo, les puede preguntar, ¿en qué nevado nace el río Amazonas? En el nevado de Mismi, ¿ya? El nevado de Mismi. Muy bien. Otro nevadito, profito, ¿cómo se llama el nevadito? El nevadito de Quihuisha, ¿ya? El nevado de Quihuisha. Quihuisha. Ya está. Muy bien, ahí ya lo tienes, los tres nevaditos, ¿ah? Nevado de Choquecorao, nevado de Mismi y nevado de Quihuisha. ¿Estamos de acuerdo? Choquecorao, Mismi, Quihuisha. ¿Ya? Vamos acá entonces. El principal río, mira, vamos acá. Profito, tenemos ahí el río Apurímac. Ya está allá. Ahícito tenemos el río Apurímac, mira, te lo estoy poniendo grueso todavía. Este río Apurímac, ¿con qué río se va a juntar? A ver, habla. ¿Con qué río se va a juntar? Claro. Ya está, el río Mantaro. Ya está ya. Entonces, este río Apurímac, Profito, se va a juntar con el río Mantaro. Ahí está, mira. ¿Te das cuenta? Se han juntado los dos. Ahora, al juntarse, ¿qué nace, P? ¿Qué nace? A ver. Ah, Profito, justamente nace, pues, el río N. Muy bien. Ya está, el río N. Ahí está. Ya, justamente este río N. Ya, muy bien. Ya está, ya. Este río N, ¿con qué río se va a juntar? Perenne. Ahí está, muy bien, con el río Perenne. Ahí está, se junta con el río Perenne, ¿no? Ahí lo tenemos. Ya está, se ha juntado con el río Perenne. Ahora, N Perenne se junta y nace otro río. Profito, ¿cómo se llama ese río? Ahí está, muy bien. Profito, simplemente se llama el río Tambo. Ya está, ya. Ahí lo tienes, el río Tambo, ¿no? Ya está, ya. Muy bien. Ahora, este río Tambo, ¿con qué río se va a juntar, Causita? Con el río Urubamba, ¿ya? Con el río Urubamba, con el río más turístico, pues, jovencito, ¿ya? Con el río más turístico, ¿no? Muy bien, ¿ya? Este río va a formar pues, el valle de Urubamba, el valle sagrado de los incas, jovencito, ¿ya? ¿Sabes eso, sí o no? ¿O no sabes? Si no sabes, No ya sé. pues vas a aprender hoy día, ¿ya?
Vas a aprender hoy día. No te preocupes. Muy bien, vamos ahí. Tambo y Urbamba se juntan. ¿Qué río nace? Yali. El río más meándrico, ¿no? El río más meándrico. ¿Cómo se llama ese río más meándrico, profito? Es el río Ucayali. ¿Ah? El río Ucayali. ¿A qué se refiere cuando dice meándrico? Esas curvitas que estoy dibujando yo, esos famosos recodos, esos pues los famosos meándricos, ¿ya? Este es el famoso meándrico. Ya está. Muy bien. Este río, con qué río se va a juntar? Habla Marañón. causa. Marañón. El río Marañón. Muy bien. Por el otro lado viene el río Marañón, ¿no? Ahí está. Gruesito te lo estoy haciendo, ¿no? Para que se pueda notar, ¿no? Porque otros no pueden ver, tan cieguitos están, entonces ya, para que no les afecte también. Muy bien. Ucayali y Marañón se juntan. Nace un río importantísimo. Ahí Amazonas. está, el río Amazonas. Muy bien. Ahí tienes el río Amazonas. ¿Ya está? Muy bien. Así de sencillo. Ahora, el río Marañón tiene su principal afluente. ¿Cómo se llama? Guayaga. Goya. Ya, Muy bien, excelente. Ahí está, río Guayaga. ¿Te das cuenta? Ahí sí te lo estoy poniendo el río Guayaga. Ya está. Muy bien, ahí tienes el río Guayaga. Ahora, el río Amazonas, jovencito, espera ahí. El río Amazonas, este río Amazonas que está en color celestito, ya, aquí abajito, lo estoy dibujando ahí, el río Amazonas. Ese río Amazonas tiene sus afluentes importantísimos. ¿Estamos de acuerdo? Y sus afluentes son pues ríos fronterizos, jovencito. Son ríos fronterizos que son muy importantes, ¿ya? Sus afluentes. Profito, ¿qué río es? Ah, mira, por el margen izquierdo, vamos a tener pues al río ¿qué? Al río Putumayo. ¿Estamos de acuerdo? Este río Putumayo, mira, por el margen izquierdo, ¿a quién tiene? Al río Putumayo. Ahí está, el río fronterizo entre Perú y Colombia. Colombia. Ahí está. Y por el otro lado, profito, por el margen derecho, tiene otro afluente. También es un río fronterizo. ¿Y cómo se llama, profito? El río Yabarí. ¿Ya? El río Yabarí. ¿También es un río fronterizo o no? Sí, profito. ¿Con quién? Con Brasil. ¿Ya? Con Brasil. Entonces, ¿te das cuenta? Ahí están los dos ríos fronterizos. Profito, entonces, en la cuenca hidrográfica de Amazonas, profito, encontramos dos ríos fronterizos. ¿Cuáles son esos ríos fronterizos? Putumayo y Yabarí. En la cuenca hidrográfica del Pacífico encontramos un río fronterizo. ¿Cómo se llamaba? Tarumilla. Sarumillas. Muy bien. ¿Con quién era Sarumillas? Con Ecuador, ¿sí o no? Y en la cuenca hidrográfica del Titicaca encontramos un río fronterizo, con Bolivia. ¿Cómo se llama el río? El río Suche. ¿Te das cuenta? Ahí están los cuatro ríos fronterizos, jovencito. ¿Ya? Los cuatro ríos fronterizos. ¿Te has dado cuenta? Profito, sí, ya me he dado cuenta, ¿no? Aquí entonces, en la cuenca hidrográfica más grande del Perú, que es la cuenca hidrográfica Amazonas, ahí vamos a encontrar, por ejemplo, dos ríos fronterizos, que son el río Putumayo y el río Yabarí, ¿no? Que va a ser, uno va a ser con Colombia y el otro va a ser con Brasil, ¿ya? Con Brasil. Entonces no te olvides. ¿Cuántos ríos tienes que aprender? Mira. Aquí tienes 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ríos. 12 ríos. En Titicaca has aprendido 6 ríos. Aquí tienes que aprender 12 ríos más. ¿Te das cuenta? Súper sencillo. 12 ríos más. ¿En dónde es lo que tienes que aprender mayor cantidad de ríos? En la cuenca hidrográfica del Pacífico, ¿sí o no? Porque tienes que saber, ¿no? Por departamentos. Cada departamento cuántos ríos tiene y todo eso cositas, ¿ya? Ya está. Entonces, cuidadito, jovencito. Aquí es pura confluencias, ¿no? Ya está. Confluencias y afluentes, ¿ya? Entonces, ponemos ahí sus nombrecitos, ¿ya? Voy a poner iniciales porque ustedes ya saben, ¿no? Entonces lo completan ahí porque no me va a alcanzar espacio también hoy, ¿ya? Muy bien. Entonces, aquí voy a poner la A de qué? La A de Apurímac, ya está. Ahí tienes la A de Apurímac, ¿ya? Ahí tienes el río Apurímac, ¿ya? La A de Apurímac. Profito, ¿qué río hay? La ¿qué? El río Mantaro. La M de Mantaro. Ahí tienes la M de Mantaro. ¿Ya? En redondito lo voy a poner así, ¿ya? Ya está. La M de Mantaro. La A de Apurímac. ¿La E de qué? Profito, la E de Río N. ¿Ya? Río N. La E de N.
Profito, Perené. Ah, la Perené. Ya está ya, la Perené. Ahí está, jovencito, ¿ah? Completa tú en tu cuadernito. Ahí, Perené. Profito, N, Perené. ¿Qué río forman? Tambo, profito. Ah, la T de Tambo. Ahí está, la T de Tambo. ¿Ya? Ahí está, jovencito. Muy bien, profito. Urubamba. Ah, la U de Urubamba. Ahí está, la U de Urubamba. Muy bien, ahí lo tienes. Profito. Ah, la U de qué? La U de Ucayali, ¿ya? El río Ucayali, ahí lo tienes. La U de Ucayali. Ya está. Profito, ahí tienes la M de qué? La M de Río Marañón, causita, ¿ya? La M de Río Marañón. Ahí lo tienes, causita, la M de Marañón. Muy bien, siguiente, profito, siguiente. Ahí, ¿qué tienes, profito? Ah, profito, eso es el río Huallaga. Ahí está. La H de Huallaga, ¿ya? La H de Huallaga. Muy bien. Y hay el río Marañón y el río Ucayali forman el río más largo del mundo, el río Amazonas, la A de Amazonas. Y sus afluentes del río Amazonas son el río Putumayo, la P de Putumayo, ¿ya? La P de Putumayo, y la Y de qué? La Y de Yere. Yabarí, ya hasta allá. La de Yeye. ¿Cómo es eso? Ya, cuidado, ¿ah? Muy bien. Ahí tienen los ritos, entonces, jovencito, ¿ya? Ahí tienen los ritos. Ya te lo he puesto ya, iniciales, jovencito, ¿ah? Mira, vamos a ver. Apurímac, Mantaro forman N. N perenne forman el río. Ya está. Aquí te lo voy a señalar, ¿ya? Porque otros los demás no sé qué estarán pensando. ¿Ya? Ahí. La A de qué? De Apurímac y la M de Mantaro. Ah, ya. Apurímac y Mantaro se juntan y forman el río N. N, este río N con Perené se juntan y nace el río Tambo. Ahora, este río Tambo con el río Urubamba se juntan y nace ¿qué cosa? El río Ucayali. Ahora, este río Ucayali con este río Marañón, se juntan y nace el río Amazonas. Ahora, este río Amazonas tiene sus principales afluentes por el margen derecho y margen izquierdo. Hay veces te preguntan así, jovencito, ah, mira, escucha. Hay veces te preguntan así, por el margen, el río Amazonas tiene su afluente por el margen derecho, te dice. ¿Cómo se llama? Te dice así. Entonces tienes que saber, pues, jovencito, ¿ya? Por el margen izquierdo, por el margen derecho, así te preguntan, ¿ya? Muy bien, entonces el río Putumayo y el río Yabarí son sus principales afluentes. Ahora, el río Marañón tiene su principal afluente, que es el río Huallaga, ¿ya? El río Huallaga. Muy bien, entonces cuidadito con esas cositas, ¿ya? Cuidadito. Pasamos a qué, profito. Vamos acá. Primeramente hablamos de centrales hidroeléctricas, ¿ya? Rápidamente, ponemos centrales hidroeléctricas. Son 3 centrales hidroeléctricas nomás, jovencito, ¿ya? Súper sencillo. Ya está. Primer central hidroeléctrica, aquí te lo voy a poner, ¿ya? El río Mantaro. Este río Mantaro va a formar, pues, principalmente, ¿cuántas centrales hidroeléctricas? Ahí, con ese colorcito no lo voy a poner, ¿ya? Con este colorcito. Profito, el río Mantaro, ¿cuántas centrales hidroeléctricas va a formar? Va a formar 2 centrales hidroeléctricas, ¿ya? 2 centrales hidroeléctricas. ¿Cómo se llaman, profito, esas centrales hidroeléctricas? Se llama la Central Hidroeléctrica de Santiago Antúnez de Mayolo, que es la más grande del Perú, y la Central Hidroeléctrica de Restitución, jovencito, ¿ya? Restitución. Y otra central hidroeléctrica vamos a encontrar acá abajito, ¿ya? Ah, es decir, el río Urubamba. El río Urubamba va a formar otra central hidroeléctrica, causita. ¿Ya? Otra central hidroeléctrica va a formar. ¿Cómo se va a llamar, profito? La central hidroeléctrica de Machu Picchu. ¿Ya? Central hidroeléctrica Machu Picchu. Ah, profito, entonces, 3 centrales hidroeléctricas que yo tengo que saber. Sí, tienes que saber. ¿Ya? Muy bien. Entonces, a ver, ¿cuáles son esas centrales hidroeléctricas que va a formar el río Mantaro? A ver, ¿cuáles son? Habla. ¿Cuáles son? Central hidroeléctrica de Santiago Antúnez. Ya está, Santiago Antúnez de Mayolo, ¿ya? Santiago Antúnez de Mayolo. Entonces tienes que aprender allá, no hay espacio mucho para escribir aquí, ¿ya? Santiago Antúnez de Mayolo. ¿Estamos de acuerdo? Central hidroeléctrica Santiago Antúnez de Mayolo. Ahí vamos a encontrar, es decir, este río Mantaro va a formar 2 centrales hidroeléctricas, que son la central hidroeléctrica Santiago Antúnez de Mayolo y la central hidroeléctrica de
Restitución, ¿ya? Restitución. Aquí abajo, el río Urubamba también va a formar un central hidroeléctrica. ¿Y cómo se va a llamar? Central hidroeléctrica de Machu Picchu. Muy bien, ¿ya? Central hidroeléctrica de Machu Picchu, ¿ya? Muy bien, entonces cuidadito con eso, ¿ya? ¿Ya? Cuidadito nomás. ¿Ya? Ahí te lo estoy poniendo, iniciales. ¿Ya? Y aquí Machu Picchu. Ya está. Entonces, mira, tres centrales hidroeléctricas. Santiago Antunes en Mayolo, Restitución, el río Manta. Y la central hidroeléctrica de Machu Picchu, el río Urubamba, ¿ya? El río Urubamba, ya está. Vaya grabando ahí, ¿no? Como loquita, vaya hablando. Muy bien, ya está. Ya sabemos que hay tres centrales hidroeléctricas. Eso ya sabemos. ¿Cuál es la central hidroeléctrica más grande del Perú? A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es la central hidroeléctrica más grande del Perú? Santiago Antunes. Santiago Antunes de Mayolo, Santiago ¿ya? Antunes de Mayolo. Esa es la más grande del Perú, ¿ya? La más grande del Perú, ¿ya? Entonces, cuidadito. ¿Qué río lo forma? El río Mandaro. Es decir, lo van a utilizar el agua de quién? Del río Mandaro. La fuerza del río Mandaro. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. Porque dice, ¿no? Central hidroeléctrica. Hidroeléctrica. Hidro, ¿qué es? Agua. Eléctrica, energía. Energía producida por la fuerza del agua. Eso nomás significa central hidroeléctrica, ¿ya? Muy bien, para los que no saben. Vamos acá. ¿Qué cosa más tenemos que saber, profito? Puertos. Tienes que saber los puertos, ¿ya? Pero puertos, ¿qué? ¿Puertos marítimos, profito? No, pues si estamos hablando de ríos, no puede ser puertos marítimos. Puertos lacustres, entonces, profito. No, no son puertos lacustres. Si sería lacustres, estaríamos en lago. ¿Estamos de acuerdo? En lago se dice lacustre, ¿ya? No estamos en lagos, estamos en ríos. Entonces, profito, son puertos fluviales. Ah, ya. Puertos fluviales, ¿ah? Recuérdate. En la cuenca hidrográfica de Amazonas vamos a encontrar una cantidad de puertos, pero se van a llamar puertos fluviales, no se llaman puertos marítimos, no se llaman puertos lacustres. No, 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 cuidado con eso, ¿ah? Se llaman puertos fluviales. Ya está, puertos fluviales, ¿ah? ¿Cuándo se dice marítimos? Ah, profito, en el mar. ¿Cuándo se dicen lacustres? En el lago. ¿Cuándo se dice fluvial? Cuando es en el río. ¿Ya? Cuando vas a encontrar un puerto en el río, ahí se dice puertos fluviales. ¿Ya? Puertos fluviales. En este caso son puertos fluviales. Vamos a poner, a ver. Ya con este color, a ver, ¿con qué colorcito puedo poner? Ya está, con amarillo, ¿ya? Con amarillo vamos a poner. Vamos entonces ahí con los puertitos. Justamente acá, mira, de redondito lo voy a poner así, ¿ya? De redondito. Ahí tenemos un puerto. Ya está, Cochito, cuidado. ¿Ah? ¿Cómo se va a llamar ese puerto, profito? El puerto de Prado. ¿Ya? Es decir, donde se van a juntar justamente el río N más el río Pirene, donde se van a juntar, ahí vamos a encontrar un puerto. ¿Y cómo se va a llamar ese puerto? Puerto de Prado. ¿Estamos de acuerdo? El puerto de Prado. Muy bien. Justo otro puerto vamos a encontrar entre el río, donde van a juntarse el río Tambo más el río Urubamba. Justo es por ahí. ¿Ya? Por ahí sí vamos a encontrar otro puerto. ¿Cómo se va a llamar ese puerto, profito? Ah, ese puerto se llama simplemente el puerto de Atalaya. ¿Estamos de acuerdo? Puerto de Atalaya. Muy fácil de recordar, ¿no? Porque siempre vienen los sábados, creo, ¿no? O los domingos, te traen Atalaya a tu casa, ¿no? Ya está, cuidadito con eso. ¿Ya? Atalaya. Profito, aquí, el río Urubamba más el río Marañón se juntan justamente. Ahí justamente vamos a encontrar un puerto. Es muy importante este puerto, ¿no? ¿Cómo se llama ese puerto, profito? El puerto de Nauta, ¿ya? Puerto de Nauta. Mira, en la confluencia del río N más el río Perene, donde confluyen, donde se juntan, ahí vamos a encontrar un puerto. ¿Cómo se llama? Para. Profito, el río Tambo más el río Urubamba se juntan. Justamente ahí donde se juntan, vamos a encontrar un puerto. ¿Cómo se llama ese puerto? Atalaya. Atalaya. Profito, justamente el río Marañón con el río Ucayali se juntan. Justamente ahí vamos a encontrar un puerto. ¿Cómo se llama ese puerto? Ah, el puerto de Nauta. El puerto de Nauta. ¿Ya? No te olvides, el puerto de Nauta. Ahora, los puertos más importantes no son esos, jovencito. Los puertos más importantes están aquí, mira. Justamente aquí. El río Guallaga va a tener pues en su caminito aquí, ¿ya? Es decir,
justamente en su desplazamiento va a tener un puerto. ¿Cómo se llama ese puerto, profito? El puerto de Yurimaguas, jovencito. Importantísimo ese puerto Yurimaguas, ¿ya? El puerto de Yurimaguas. El río Huallaga, mira, en... Ay, ¿qué pasaba ahí? Me ha hecho asustar, ¿ya? Muy bien. Entonces, el puerto de Yurimaguas se llama allá. Ahora, el río Ucayali, por el centro casi, por el medio, ¿ya? Pero vamos a tener ahí, vamos a presenciar un puerto. ¿Y cómo se va a llamar ese puerto, profito? El puerto de Pucallpa. El puerto de Pucallpa. Esos son los puertos más importantes. El puerto de Pucallpa y el puerto de Yurimaguas son los puertos más importantes, jovencito. No te olvides de eso, ¿ya? Son los puertos fluviales más importantes, ¿ya? Son puertos fluviales más importantes. El puerto de Pucallpa y el puerto de Yurimaguas, ¿ya? Muy bien. Su capital de Ucayali, ¿cuál es? Pucallpa, de ahí no me te recuerdas, ¿ya? Su capital de Ucayali, del departamento de Ucayali, su capital es Pucallpa. Ah, y justamente el mismo nombre lleva acá, ¿ya? Muy bien, te lo voy a poner ahí, ¿ya? Te lo voy a poner, a ver. Aquí se llama el puerto de Nauta, ya está. Ahí está. El puerto de Nauta. Por aquí teníamos el puerto de Yurimaguas. Ya está. Yurimaguas. Ahí lo completas tú, ¿ah? ¿Ya? Hasta ahí no voy a poner. Puerto Yurimaguas. Aquí teníamos el puerto de Pucallpa. Ya está ya. Puerto de Pucallpa. Ya. Puerto de Pucallpa. Ya está. Ya. Puerto de Pucallpa. Ahora, justamente donde se juntan el río Tamo más el río Urubamba, a eso se llama puerto de Atalaya. ¿Ya? Puerto de Atalaya. Ahí está, el puerto de Atalaya. ¿Ya? Puerto de Atalaya. Muy bien, y finalmente aquí tenemos en la confluencia del río N más el río Perene, tenemos el puerto de Prado. ¿Ya? Puerto de Prado. Ya está, causita. Eso es todo. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahí tienes los puertos. Puerto de Prado, puerto de Atalaya, puerto de Pucallpa, puerto de Nauta, puerto de Yurimaguas. ¿Estamos de acuerdo? Ya está, son los más importantes. ¿Ya? Entonces no te olvides de ese puerto. Ya está, profito, ya hemos hecho centrales hidroeléctricas, que eran 3. Ya hemos hecho los puertos. Ya sabemos de los pongos, profito. ¿Qué más tengo que saber? Tienes que saber también los valles, jovencito, ¿ya? Los valles más importantísimos, jovencito. ¿Ya? Muy bien. Entonces, por aquí yo te lo voy a dibujar los valles. ¿Ya? Justamente por aquí te lo voy a dibujar los valles. Mira, mira, entre estos 3 ríos se ubica un valle, entre el río Apurímac, Mantaro y Ene, jovencito. ¿Ya? Entre esos 3 ríos voy a encontrar un valle en el centro, justamente va a ocupar los 3 ríos. Ya está, ahí te lo estoy dibujando, los valles. ¿Ya? Ahí están los valles. Y este valle importantísimo, ¿ah? Es valle de la zona roja, jovencito. ¿Ya? Zona roja, ¿ya? Del terrorismo. ¿Ya? Ahora ya no hay terrorismo aquí, pues, sino hay narcoterroristas ahora más. ¿Ya? Narcoterroristas. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a caminar. Ya hasta allá. Mira, este vallecito, entre esos 3 ríos, profito, entre esos 3 ríos, el río Apurímac, el río Mantaro, el río N, ¿cómo se llama ese valle, profito? Ese valle justamente se llama el Valle de Brain, ¿ya? Ya hasta ahora has escuchado, Petú, ¿no? Famosísimo este valle. Creo que a un congresista todavía lo han preguntado de este valle. Ya, no, ha presentado un proyecto de este valle. Ya, un congresista ha presentado un proyecto de ley de este valle, ya, del Valle de Brain. ¿Y qué ha pasado? Que él no sabía, un periodista le ha preguntado, ¿no? Oye, ¿qué significa Brain? Le han preguntado, ¿no? Las siglas Brain. Y él no sabía. Entonces, esto es súper sencillo, jovencito, ¿ya? Súper sencillo. La V simplemente significa valle, ya está. Ese V inicial, primerito, la V simplemente significa valle. Ahora, la R significa entre los ríos, ya está. Río significa. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. La A significa el primer río, Apurímac. La E significa el río N. La M significa el río Mantaro. ¿Te das cuenta?
Entonces simplemente, ¿qué significa? Valle entre los ríos Apurímac, N, Mantaro. ¿Estamos de acuerdo? Valle entre los ríos Apurímac, N, Mantaro. Eso nomás es. Ahora, profito, ¿por qué es importante este valle, Brian? Es importante porque aquí en esta zona, en este valle, se cosecha pues, mayor cantidad de ¿qué? De droga, jovencito. Por eso te estoy diciendo. Antes, por ejemplo, era ¿qué cosa? Terroristas, zona roja. En la actualidad ya no es zona roja. En la actualidad ya en aquí lo que habitan son narcotraficantes. Es decir, se le conoce a esos narcotraficantes como narcoterroristas. Así se les dice, ¿ya? Narcoterroristas. Ya está ya. Entonces, cuidadito, ¿ah? Mayormente, ¿qué van a cosechar, profito? Hay coca, jovencito, ¿ya? Coca. Ya está ya. Entonces, cuidadito, ¿ah? Coca. Ya está. Cuidado con eso, ¿ah? El Valle de Brain, ¿ya? Muy bien. Ahora, otro valle, profito, importantísimo, jovencito, escucha, otro valle importantísimo. Aquí, el río Urubamba. El río Urubamba va a formar aquí un valle importantísimo. ¿Qué digo un valle? Dos valles importantísimos, jovencito. ¿Ya? Dos valles importantísimos. ¿Cómo se van a llamar esos valles, profito? Simplemente van a ser el Valle de la Convención, el Valle de la Convención y el Valle de Urubamba, jovencito. Mira, el río Urubamba va a formar dos valles. Primer valle, la Convención. Voy a poner ahí, ya, Convención, ya, la Convención. Valle de la Convención. Profe, Dime. profe, un ratito. Al compañero Rubén Sagua, que apague su audio porque mi internet está un poco lento. Cuando se entrecruzan los audios se vuelve más lento, por favor. Ya, listo. Ya. Vamos a poner acá, a ver. Rubén, ¿estás escuchando, no? Rubén. Sí, profesor. Ya, apaga por favor tu audio. A ver, tus compañeros dicen que no pueden escuchar, solamente te están escuchando a ti y no me escuchan para nada a mí. ¿Ya, Rubén? Rubén, ya está, muy bien. Chévere, Rubén, ya está. Vamos entonces, continuamos. Ya está. Ahí tenemos, por ejemplo, el Valle de la Convención, ¿ya? Ya está. Primer valle que encontramos en dónde? En el río Urubamba, ya está. Este río Urubamba va a formar primer valle, la Convención. Segundo valle que vamos a encontrar es el Valle de Urubamba. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. Ahí abajito lo estoy poniendo. El Valle de Urubamba. ¿Ya? El Valle de Urubamba. Ya está. Muy bien, ahí tienes el Valle de Urubamba. Entonces, mira, dos valles vamos a encontrar en el camino del río Urubamba. ¿Estamos de acuerdo? Ya está, ya. La Convención y el Valle de Urubamba. Ahora, te preguntan en el examen de admisión, ¿a cuál de estos valles se le conoce como el Valle Sagrado de los Incas? Te dice así. ¿A cuál de estos valles se le conoce como el Valle Sagrado de los Incas? Profito, es justamente pues el Valle de Urubamba. ¿Estamos de acuerdo? El Valle de Urubamba. ¿Ya? No te olvides. Ahora, en este Valle de Urubamba, profito, ¿qué cosa se cosecha? Se cosecha pues principal, el mejor maíz del mundo. ¿Y cuál es ese maíz, profito? El maíz de tipo amilacio. Del tipo amilacio. ¿Ya? Ya está. ¿Qué tipo es, profito? Amilacio. Es el mejor maíz del mundo. ¿Ya? En ahí principalmente se va a cosechar. ¿Ya? En el Valle de Urubamba. Ahora, tenemos otro valle que es la Convención, ¿sí o no? En ese valle de la Convención, profito, ¿qué se va a producir? Principalmente en ese valle de la Convención se va a producir pues té. Profito, el primer productor de té es el Valle de la Convención. Profito, y es el segundo valle en producir ¿qué cosa? Café. ¿Ya? Segundo valle en producir café es la Convención. Pero primer productor de té, segundo productor de café. ¿Ya? Segundo productor de café. Y profito, ¿cuál es el primer productor de café, profito? Si estás diciendo que la Convención es el segundo productor de café, el primero, ¿cuál es? El primero simplemente es el Valle de Chanchamayo. ¿Alguna vez habrás escuchado, no? En propagandas dice el Valle de Chanchamayo, dice, ¿sí o no? Profito. Entonces, ese Valle de Chanchamayo principalmente está en el río, es decir, en la, vamos a decir, en la cuenca hidrográfica de este río, que se llama el río Perené. Justamente en esa cuenca del río Perené, ahí está
el valle de Chanchamayo. Y ese valle de Chanchamayo es el primer productor de ¿qué? De café, joven. ¿Ya? Primer productor de café. Y el valle de la Convención es segundo productor de café, pero es primer productor de té. Y Urubamba, profito, productor de maíz. ¿Ya? Ya está, productor de maíz. Ya está, cuidadito con eso. Ahora, profito, el río el río Guallaga, mejor dicho, el río Guallaga, también hay valle, profito, sí, también hay valle acá. El río Guallaga también tiene valle, ¿ah? También tiene valle, importantísimo valle. ¿Cómo se llama, profito, este valle que forma el río Guallaga? Se llama, pues, el río Guallaga. En otros libros vas a encontrar como el Alto Guallaga y el Bajo Guallaga. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pero tú solamente tienes que aprender qué es el valle de Guallaga, ¿ya? Ya está, ahí te lo voy a poner. Valle, el valle de Guallaga. Ahí te lo estoy poniendo. Guallaga. Ya, profito, este valle de Guallaga, profito, ¿por qué es importante? A ver, ¿por qué es importante este valle de Guallaga? Es importante, jovencito, porque es el valle de la selva alta. ¿Estamos de acuerdo? Ah, profito, es el valle de la selva alta. Pero es el mejor valle de qué? Ah, es el valle más extenso, joven. Más productor. Es el valle más poblado, el valle de Guallaga. ¿Ya? Mira, estoy diciendo tres características. ¿Ah? Es el valle más largo, es decir, más extenso. Es el valle más productor. ¿Ya? Y es el valle de mayor cantidad de población. ¿Ya? El valle de Guallaga. ¿Ya? ¿En dónde está este valle de Guallaga? En la selva alta. En la selva baja, recuerda que no hay valles, ¿ah? La selva baja es toda Amazonía, ¿ya? Toda Amazonía, no hay valle. En valle, mejor dicho, en la selva alta están los valles, ¿ya? En la selva alta, en la selva baja no hay valle, ¿ya? Cuidadito con eso. Entonces, profito, este valle de Guallaga está en la selva alta y es el más poblado, más productor y más extenso, ¿ya? Ya está. Te estoy diciendo tres características, ¿eh? De la selva alta. Ahora, este río Mantaro también tiene valle, jovencito, y es importantísimo que sepas este valle, ¿ya? También tiene río Mantaro un valle, ya está, ya, cuidadito, entonces. ¿Cómo se llama el valle de Mantaro? Así, el mismo nombre, valle de Mantaro, así se le conoce, ¿ya? Ya está, valle de Mantaro. Ahora, profito, este valle de Mantaro, ¿por qué es importante? Ah, las mismas características que el valle de Guallaga, ¿ya? Tal cual. El valle de Mantaro es el más productor, es más poblado, es más extenso. Ah, profito, entonces es confusivo, ¿sí o no? Te puedes confundir, ¿sí o no? En el examen te viene a ver cuál es el valle más poblado, un valle más productivo, valle más extenso de la cuenca hidrográfica de Amazonas, te dice. Y tú te confundes, ¿sí o no? Marcas el valle de Guallaga o valle de Mantaro. Entonces, la diferencia está acá. El valle de Mantaro es un valle interandino. ¿Eso qué quiere decir? Que está en la sierra. Ah, ya, profito. Está en la sierra. En cambio, el Valle de Guallaga está en la selva, pero en la selva alta. Eso tienes que saber. ¿Ya? Entonces, en el examen te viene, ¿no? ¿Cómo se llama el valle interandino en la cuenca hidrográfica del Amazonas? El Valle de Mantaro. ¿Ya? Ese es el valle interandino. Profito, ¿cómo se llama el valle más productivo, más poblado, más extenso de la selva alta? El Valle de Guallaga. ¿Ya? El Valle de Guallaga. Ya está. Entonces, cuidadito con estas características. ¿Ah? El Valle de Guallaga, más productivo, más extenso y más poblado. El Valle de Mantaro, las mismas características. Más extenso, más poblado, más productivo. ¿Pero de dónde? De los Andes, es decir, de la sierra. ¿Ya? De los Andes. ¿Ya? De la sierra. Entonces, ahí están los vallecitos. ¿Te das cuenta cuántos valles hemos encontrado? 5 vallecitos, ¿no? El Valle de Brain, el Valle de Mantaro, el Valle de Guallaga, el Valle de la Convención y el Valle de Urubamba. ¿Te das cuenta? 5 vallecitos, ¿ya? Tienes que aprender. ¿Cuántos puertos? 5 puertos. El puerto de Prado, el puerto de Atalaya, el puerto de Yurimaguas, el puerto de Pucallpa y el puerto de Nauta. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Así de sencillo, jovencito. ¿Ya? Cuidadito entonces. ¿Ya? Así de sencillo. Muy bien. ¿Ya? Entonces, cuidadito. A ver, voy a preguntar hasta ahí.
A ver, voy a preguntar. Eh, ¿Cuál es el valle más productivo, más poblado y más extenso de Selva Alta? Guayaga. Guayaga. El Valle de Guayaga. Muy bien, el Valle de Guayaga. ¿Cuál es el valle más, a ver, cuál es el valle más poblado, más productivo, pero de la sierra? Mantaro. Valle Mantaro. Mantaro, Mantaro. muy bien. ¿Cuál es el valle sagrado de los incas? Urubamba. 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 Valle Urubamba. ¿Cuál es? El valle de Urubamba, muy bien. A ver, ¿qué significan las siglas Brain? Valle de los ríos Apurímac, Geney y sí. Mantaro. Muy N bien, y Mantaro. excelente, ¿no? Valle entre los ríos Apurímac, N y Mantaro. Muy bien. Ese valle, principalmente, ¿qué cosas se producen en ese valle? Coca. La coca. Ahí está, la coca, ¿no? Muy bien. Vamos con las características, ¿ya? Rápidamente, ¿ya? Rapidito. Vamos, aquí sencillo son las características, ¿ya? A ver, empezamos con esto. Primer río más largo del Perú. Ucayali. Ucayali. Ucayali, muy bien. Segundo río más largo del Perú. Segundo río más largo del Perú. Marañón. Marañón, muy bien. Ahora, vamos acá, mira, vamos acá. El río más turístico, más agrícola, el río Urubamba. El río más turístico, ¿ya? Más turístico y más agrícola, el río Urubamba. ¿Por qué más agrícola? Porque va a formar pues dos valles que son importantes, que es el mejor productor de té, café y también de maíz, ¿no? Entonces por eso es el río más agrícola y más turístico. Ahora, el río más contaminado por relaves mineros, es el río más industrializado, es el río más desarrollado, ¿ya? Más desarrollado. ¿Qué río es, profito? El río Mantaro, ¿ya? Más contaminado por relaves mineros, más industrializado, más desarrollado es el río Mantaro. No te olvides, ¿ya? El río Mantaro. Ahora, profito, vamos ahí. A ver, el río Marañón es el segundo río más largo. Y aparte de eso, es el río más erosivo. ¿Qué quiere decir más erosivo? Que va a formar pues mayor cantidad de pongos, jovencito, ¿ya? Mayor cantidad de pongos. Es decir, aproximadamente el río Marañón va a tener 16 pongos, pero de los cuales, ya sabes, ¿sí o no? De los cuales el más importante son dos nomás. Pongo de Rentema y el Pongo de Manrique, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el río con mayor cantidad de pongos? Te van a decir. ¿Cuál es ese río con mayor cantidad de pongos? Es el río Marañón, ¿ya? El río Marañón. ¿Cuál es el río? A ver, ¿cuál es el río más meándrico? Te van a decir. El río más meándrico es el río Ucayali. ¿Cuál es el río más interdepartamental? Te van a decir. Interdepartamental. El río Marañón, ¿ya? El río Marañón. ¿Cuál es el río fronterizo entre Perú y Colombia? Te van a decir, a ver. Putumayo. 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 ¿Cuál es el río fronterizo entre Perú y Brasil? Yararí. Yavarí. Yavarí. ¿Cuál es el río más turístico y más agrícola? Urubamba. ¿Cuál es el río más contaminado, más desarrollado, más industrializado? Mantaro. 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 ¿Qué río forma la central hidroeléctrica más grande del Perú? Mantaro. Mantaro, muy bien, el río Mantaro. ¿Cuál es el río más interdepartamental? Marañón. Marañón. Ya está, Marañón. ¿Cuál es el valle más poblado, más extenso, más productivo, pero de los Andes? Mantaro. Mantaro, muy bien. Mantaro. ¿Ya? El valle de Mantaro. ¿Ya? Ya, el valle de Mantaro es de los Andes. Cuando te dice de los Andes pasan por la sierra, jovencito. Entonces, cuando dicen Andes, es sierra. ¿Estamos de acuerdo? Cuando te dicen Andes, es sierra. Automáticamente está hablando de sierra, ¿ya? Muy bien, cuidadito entonces. Si te dicen, por ejemplo, Amazonía, ¿de dónde está hablando? De la selva baja, Amazonía. ¿Estamos de acuerdo? Si te hablan en el examen de Amazonía y no ponen selva baja, principalmente están hablando, pues, ¿de quién? Ya, tú tienes que hacerte alusión porque es la selva baja, jovencito, ¿ya? Ya está. Así también se le conoce, ¿ya? Muy bien, cuidadito entonces con eso.
Ya, muy bien, jovencitos. Les toca historia con el profesor Johnny Vilcanqui. Ya, ya entrará. Ahí nos quedamos conmigo, ¿ya, jovencitos? Fue un gusto trabajar. Ya, Estudien, repasen, jovencitos. ya.